Muy buen día a todos nuestros jóvenes que les llamamos el catecumenado. Es para mí una alegría que, aunque estamos en confinamiento, no hemos interrumpido nuestra formación cristiana, nuestra formación en la fe. Le agradezco mucho al equipo de todos los coordinadores de confirmaciones y en especial a los pastorcitos que están haciendo esta labor, esta ayuda de congregarlos a través de las redes. Felicitarlos a los que han seguido estos medios, porque de esta manera pues no se interrumpe su camino de formación. Esperemos, después les hablaré yo sobre fechas, qué va a pasar con la confirmación, pero como yo lo dije ya en una misa, la fecha se respetará, la confirmación se hará, pero ya les indicaremos en cuál fecha. Pero para ello es importante que sigan ustedes ahora sí que enlazados, y cuando nos lo permitiera las autoridades, volvernos a reunir. Soy el Padre Luis Escudero, reciban de mí un fuerte abrazo, los he extrañado mucho y hoy me da una gran alegría poder compartir con ustedes este tema. Les recuerdo el camino que venimos recorriendo con estas lecciones de catequesis, que es ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Y quién es Dios? Y también al final de estas sesiones podamos responder con mucha mayor convicción y alegres cuando Jesús nos pregunte para confirmarnos, ¿quién soy yo para ti? Nos dice Jesús a todos. Ese es el hilo de todas estas sesiones que hemos tenido. Y hoy vamos a seguir platicando de un gran personaje que ustedes tuvieron ya oportunidad la semana pasada. Antonia nos compartió parte de la vida del rey David, sobre todo el llamado, la elección. Dios elige a David y todo lo que eso significa también en nuestra vida, pero también vieron la fuerza con la que David enfrenta al mal al derrotar a Goliat. Ahora vamos a continuar en la misma tono. Los textos que vamos a seguir se encuentran en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Solamente voy a leer un texto chiquito porque los capítulos ustedes los pueden leer. Es un relato muy raro, les pueda parecer muy chistoso, curioso, ¿va? Porque nos va a hablar no solamente de un pecado grave que comete David, el adulterio, sino cómo queda enredado entre sus propias mentiras y cómo la gran enseñanza no es, pues mira, David pecó, sino lo que nos enseña del ser humano. ¿Qué nos enseña del ser humano? Que si descuidamos nuestra vida espiritual, todos podemos caer en la trampa. Y todos, en algún momento de nuestra vida, al diablo, ¿verdad? La Biblia lo llama el padre de la mentira, el que busca atraparnos con engaños para hacernos caer en el mal. Entonces, la reflexión de toda esta domingo consiste precisamente en eso. Voy a leerles nomás los versículos de 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 más o menos como al 4. Dice: a la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y el resto de tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por la terraza de la casa real
cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó gente que se informara sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita. David envió gente para que se la trajesen. Llegó donde David y él se acostó con ella, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, yo ya les había anticipado que abre uno la Biblia y pues cree uno encontrarse con puras cosas bellas o puras cosas buenas. Este pasaje que hemos leído del adulterio, el adulterio de David, ve una mujer muy bella bañándose, entra los malos deseos, los malos sentimientos en su corazón, aunque aquella mujer tenía a su esposo, David se acuesta con ella y sale la mujer embarazada. No todo en la Biblia es santidad, pureza, vida cristiana al 100%. Quiero decir que no por este pasaje tampoco vamos como a desacreditar a David, porque como lo vieron ustedes con Antonia, el rey David era un hombre justo, era un hombre con temor de Dios. Era un hombre de oración, un hombre que buscaba servir a Dios, un hombre recto, un hombre que no se dejaba llevar por las venganzas y a las personas que lo traicionaron no les devolvía mal por mal. Entonces, que este relato no ensombrezca quién es David en todo su contexto. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? A veces una persona pues tiene bonitas cualidades y un error, ¿verdad? Un pecado, y lo juzgamos, lo tachamos, lo excluimos, lo discriminamos. Y bueno, pues ese no es Dios. Si tu Dios es ese, pues no es el Dios de Jesús. Y por eso la pregunta que nos estamos haciendo: ¿quién es Dios para ti? Entonces, David en un primer momento, pues es el que ha sido elegido. Ustedes recuerden el relato, cómo fue elegido, que los hermanos, ¿verdad? Y todos, y él era ya el más pequeño, el arrumbado, ¿verdad? Y nada, viene siendo él a quien Dios elige. Y cómo eso nos hablaba también a nosotros, ¿verdad? De que también muchas veces nosotros pudiéramos pensar: no, Dios jamás se va a fijar en mí. Yo allá no valgo la pena, yo no sirvo para eso, etcétera, etcétera. Y ese no es Dios. Dios elige precisamente lo pobre, lo humilde, lo sencillo, porque el que va a obrar es la gracia de Dios. El pecado de David no solamente fue ese, el adulterio, sino que las cosas se fueron complicando. Las cosas se fueron complicando porque para salir David de ese problema, porque como el esposo de Betsabé, Urías, estaba en el campo de guerra, entonces David sabía que se iba a enterar del engaño de la mujer. Y entonces David manda llamar a Urías para que esté con su mujer en intimidad y pueda guardar y esconder el secreto de su pecado. Sin embargo, Urías es un hombre recto, un hombre obediente al rey David, y finalmente nunca se realizan los planes con los que, los engaños y las mentiras con los que David quería tapar su falta y su pecado. Bueno, ¿cómo termina la situación? Pues tan grave es
que miren nomás, otro pecado mucho más grave, el homicidio prácticamente. Porque David le dice a Joab, mándalo en el frente de la batalla, déjalo solo para que ahí muera. O sea, prácticamente lo manda o lo condena a la muerte. Entonces fíjense cómo una cosa pues llevó a otra. Ese es el relato que ustedes se van a encontrar. En el capítulo 12 del libro de Samuel van a encontrar la presencia de un gran hombre, un profeta, Natán, que es la voz de Dios, que habla a la conciencia de David para hacerle ver su error y moverlo a la conversión. ¿Qué aprendemos? Aquí lo importante de todos estos relatos, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Eso es lo que vamos a reflexionar en esta catequesis que estamos llevando, de que podemos llamar el pecado de David o la trampa en la que David cae. Hablemos ahora. David en la trampa. Aquí es importante que siempre que leemos la Sagrada Escritura, un consejo es, nosotros nos podemos poner en los personajes bíblicos. Tú te puedes poner en el personaje de Jesús y aprender de él. Tú te puedes poner en el personaje de uno de los apóstoles. Tú te puedes poner en el personaje de un fariseo. ¿Qué haríamos? ¿Cómo actuaríamos? ¿O qué nos enseña de nuestra vida? Hoy yo te invito a que te pongas en el lugar de David. Tú eres David. El engaño en que David cae es solamente el símbolo de la trampa que se abre para cada uno de nosotros si no estamos atentos. Eso es lo que nos quiere enseñar. No nos quiere poner en evidencia, ¡ay, David falló, David pecó! No, nos quiere decir que también nosotros podemos caer en esas trampas. Si David, tan hombre de Dios, pasó por esa situación moralmente tan vil, ¿cómo empezó David a caer en esa trampa? Primero, y esto nos puede suceder muy frecuente, de repente David pues ya tenía una vida hecha, se había ganado fama de ser un buen hombre, un buen rey, como decimos nosotros, David se echó a dormir en sus laureles. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Ya he hecho bastante, ya fui mucho a la iglesia, ya cumplí con eso. Hay una expresión, dice aquí, que David probablemente pensó, ya he hecho mucho. Y de repente, como abrir una puertecita al mal en nuestras vidas. Viene después en David, ya lo vimos por ahí en aquel pasaje, era el epiléptico, ¿verdad? Que era como, decía, un lunático, ¿verdad? Un lunático que no tenía control de sus emociones, que no tenía control de sus sentimientos. En este caso David tiene descontrolado su afecto o su afectividad sexual. Entonces hay un desorden en sus sentimientos, en sus pasiones. Pero si ustedes ven cómo una cosa lo fue llevando a otra, y era un error tras un error, y finalmente terminar asesinando, terminar en un homicidio de alguien a quien incluso apreciaba. Así fue cayendo poco a poco David en la trampa. Si a David alguien le hubiera dicho que cuando salió y miró a aquella mujer con malos ojos, si a él le hubieran puesto en ese momento una película, mira, va a pasar esto y luego esto y luego esto, ténganlo ustedes por seguro que David ahí hubiera interrumpido su mala acción. Y eso nos puede suceder. Ustedes están muy jóvenes, no han cometido todavía grandes errores, grandes fallas, o al menos no han cometido fallas que repercutan como una bola de nieve que va creciendo. Pero muchas decisiones que tomemos en la vida, si viéramos en la película lo que va a pasar después de esa mala decisión tomada, en el mismo momento detendríamos aquello
y tendríamos más sensatez para decirle no a la tentación. Sí, decía David, se justificaba, ¿verdad? Yo creía ser un hombre honrado, justo, verdadero, auténtico. Sin embargo, David pues va a experimentar también alguien lleno de vergüenza de sí mismo, frágil y débil. Si hubiese dicho enseguida, el pecado ya estaba, cometió adulterio, pero si enseguida hubiera reconocido su falta, después ahorita en la siguiente sesión de esta plática hablaré, pues viene la reconciliación, ¿no? Viene lo que vamos a hablar ahí un poquito del sacramento de la reconciliación, de la penitencia. He pecado, he cometido faltas. Cuando hay una falta, que venga la reconciliación. Esa es la gran enseñanza de este pasaje, para que no caigamos en otros males. Esa es la belleza, y por lo cual los estaremos siempre concientizando a ustedes de buscar el sacramento de la confesión. Entender pues quién es el hombre o quién soy yo, para terminar esta partecita, es decir esta frase, con esta se cierra: Señor, si no tienes tu mano sobre mi cabeza, soy pobre, frágil, débil y pecador. A mí me parece que esa es la gran enseñanza de este relato del pecado y la trampa de David. Lo repito: Señor, si no tienes tu mano sobre mi cabeza, ¿qué significa eso? Pues la unción, la fuerza de Dios. Yo solamente puedo resistir en el bien y en el amor al que quiero crecer cada vez más, si Dios me sostiene. Si de repente tú crees y te haces orgulloso y autosuficiente: yo no necesito la misa, yo no necesito la oración, yo no necesito seguirme reuniendo en comunidad. Te sientes con las fuerzas. Dice: si tú no tienes tus manos sobre mí, yo soy un hombre pobre, frágil, débil y pecador. Acéptalo, ¿verdad? Esa es la gran enseñanza de este pasaje, que nos enseña la oscuridad dentro del corazón de David. Fíjense, hay un texto que también ahí lo vamos a poner, también lo ponemos para que podamos complementar esta parte. Es Marcos 7, 21, 23. Y dice el texto, puede ser también desde el 20. Decía también: lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que ese texto también medítenlo mucho. El mal que hay a nuestro alrededor, mucha gente incluso hasta se justifican en eso para alejarse de Dios. Oye, ¿por qué Dios permite todo esto? Oye, cuánto crimen, oye, cuánta mentira, oye, cuánta violencia en nuestros hogares. ¿De dónde sale todo eso? ¿Viene de Dios? ¿Dios lo permitió? Sale de nuestro interior, sale de no haber cuidado, de no haber alimentado en la fe, y que el Espíritu Santo, eso va a ser la confirmación, la imposición de manos del Espíritu Santo, te siga acompañando para formar en ti un corazón agradable a Dios. Llegamos al momento, David se convierte.
Tuvo que haber una intervención de un profeta. Los profetas denuncian el pecado. Y llega Natán. Y Natán relata una historia que la voy a hacer muy breve. Un rey tenía todo en su casa, ganados, riquezas, dinero. Llega un invitado y Natán le dice a David, el vecino era pobrecísimo, no tenía nada, solamente tenía un cabrito, dormía con él, le daba de comer de lo que él tenía. Y cuando llega el invitado a la casa del rico, lo que él hace es ir por el cabrito del vecino y matarlo y prepararlo para él. Y entonces cuando Natán le cuenta esa historia a David, David dice, ay, pero ¿quién sería capaz de tal mal? ¿Quién sería capaz de tan grave injusticia? Y entonces David no se había dado cuenta, pero Natán le dice, ese hombre eres tú, eso hiciste tú lo tenías todo. Y finalmente buscaste en la mujer de tu prójimo el pecado del adulterio. Entonces viene la conversión. Así debería de haber sido desde un inicio. David tiene pues, en él hay un sentido de la justicia, pero a nosotros Natán también nos dice, tú eres ese hombre, para reconocer, ver con claridad y terminemos finalmente confesando nuestros pecados. La frase que viene ahí en 2 de Samuel 12 dice, he pecado contra el Señor. Fíjense cuánto duró, y a veces le sucede así a mucha gente. ¿Cuándo llega la confesión? Después de haber caminado y caminado por errores, por males que se han cometido. Las trampas que tenemos nosotros. Cada vez que cedemos a alguna tentación, el enemigo encuentra la manera de que se le agregue otra. Esto es importante. Tú dices, ¿qué tiene de malo esto? Hoy no voy a ir a la escuela, hoy voy a hacer esto. Pero por lo general las cosas no se detienen ahí. Siempre vienen repercusiones, y si no hubo un momento de coherencia y de conversión en nuestra vida, podemos pasar a situaciones muy, muy graves. A veces también cansados de nosotros mismos, diciendo, no, pues nunca lograremos, ¿verdad? Eso que me dicen en la iglesia, ¿verdad? Pues está muy bonito, suena muy bien, pero yo nunca lo alcanzaré, yo nunca lo lograré. Son las trampas en las que tú puedes caer. La verdad de nosotros es cuando reconocemos como David. Aquí ahora el texto habría que centrarlo no en el pecado, sino en la confesión del pecado. He pecado, me he equivocado. Te invito, joven, a todos los muchachos, que aprendamos de esta historia de David y sepamos reconocer la verdad, quiénes somos, cuándo es que hemos actuado con mal. Decir la verdad sobre nosotros mismos y encontrar la alegría de esa verdad, porque es la alegría de la conversión. No puede venir cambio de vida, no puede venir conversión, si no hay un Natán en nuestra vida que viene y nos denuncia la situación que estamos viviendo. A ver cómo le hacen los pastorcitos, porque hay un texto que también forma parte del tema de hoy, que es precisamente el Salmo 50 o Salmo 51, según sea el caso. Salmo 50. Y ese es un salmo que precisamente compone David cuando reconoce su culpa. Léanlo, aquí no lo voy a leer, pero esa es la conclusión del tema. Lean el Salmo 50, todo. Yo quiero leer una parte que nos es muy conocida a todos. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Lo bello de este tema no está en el gravísimo pecado, sino en he pecado contra el Señor
Y este Salmo 50 nos dice cómo se reconcilió con Dios. Acuérdense que para Dios no hay faltas graves que no puedan ser perdonadas. Pero ¿qué necesitas? Arrepentimiento. Y este Salmo 50 nos dice aquí el tema: Señor, ayúdanos a leer este Salmo pensando en nuestras culpas, grandes y pequeñas, porque cada pecado, aun el que parece leve, introduce en nuestra vida un proceso negativo que podría ser parecido al de David. De hecho, este es un salmo que se recomienda que cuando vayas a confesarte, lo leas y medites en tus pecados leves y graves. Ahí se agregarán pues los materiales auxiliares para que ustedes tengan una muy buena jornada. Medítenlo, muchachos, tengan la Biblia a su lado y dense un tiempo, hagan este ejercicio. El ejercicio que yo les encargaré es leer 2 o 3 veces el Salmo 50, que comienza diciendo: piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Que así sea, muchachos. Felicidades a todos por este esfuerzo, así como en la escuela están con clases en línea. No dejen, no rajen ahí con la perseverancia a través de estos medios. Saludos, chao.